Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Romper Hielo. Hoy tenemos una invitada muy especial. Aquí en nuestro programa exploramos herramientas, ideas y métodos para el crecimiento personal y la sanación emocional. Hoy vamos a hablar de un tema que ha captado mucha atención en los últimos años, las constelaciones familiares. ¿Sabían que algunos de los problemas emocionales o patrones que enfrentamos pueden estar relacionados con dinámicas no resueltas en nuestra familia, incluso de generaciones pasadas? Hoy exactamente vamos a profundizar en qué son las constelaciones familiares, cómo funcionan y qué impacto pueden tener en nuestras vidas, acá con Anielka. Antes de, Súper. vamos a hacer un pequeño disclaimer. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente y a todas y a nuestra invitada, claro está, el disclaimer. El contenido de este podcast es exclusivamente con fines informativos y educativos. No constituye asesoramiento profesional, médico, psicológico o terapéutico. Si usted está enfrentando problemas personales, emocionales o de salud mental, te recomendamos buscar orientación, de un profesional calificado. Las opiniones expresadas en este programa son de las anfitrionas e invitados, no necesariamente representan las opiniones de todos los involucrados en esta producción del podcast. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Arrancamos. Para Arrancamos. comenzar, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué son exactamente las constelaciones familiares? Muchas personas han oído de este término, pero no siempre tienen muy claro a qué se refieren, en qué consisten. Entonces, Anielka, el piso es Bueno, tuyo. antes que nada, les quiero dar las gracias por esta invitación. Tengo muy poco tiempo en Filadelfia y de verdad que es un honor tener este canal para poder difundir esta terapia que de verdad que es maravillosísima y extremadamente sanadora. Las constelaciones familiares, son básicamente una terapia que trabaja el ser humano desde su parte más primaria, que viene siendo la familia. Todos venimos de papá y de mamá. Entonces, nuestra forma de vida, nuestros valores, todo, digamos, como nuestra percepción, cómo vemos el mundo, viene de papá y mamá. Cuando nosotros somos padres, y a los que somos padres lo sabemos, no, nadie nos enseñó a ser papás, simplemente es ensayo y error. ¿Y de quiénes aprendimos? De nuestros padres. ¿Y nuestros padres de quién? De nuestros abuelos. ¿Y los abuelos de quién? De nuestros bisabuelos. Entonces, definitivamente esto lo que hace es que tomemos conciencia de que vamos de generación en generación repitiendo patrones acorde a lo que papá y mamá nos inculcaron. En algún momento esos patrones fueron útiles en el sistema familiar, pero como el ser humano está en una constante evolución, muchas veces esos patrones ya no son útiles y definitivamente los podemos cambiar o instaurar nuevos patrones más saludables. ¿Qué significa esto? No es que lo de atrás estaba mal, todo lo contrario. Nuestros padres y nuestros antepasados instauraron esos patrones porque en algún momento a ellos les sirvió. Lo que pasa es que no podemos comparar 200, 300 años atrás con la época actual. Entonces, para resumir, ¿qué es las constelaciones familiares? Es una terapia que se trabaja y saca del inconsciente al consciente qué patrón, qué historia familiar estoy siéndole fiel, y una vez que el alma y la mente lo logra ver, automáticamente lo transforma para algo ni mejor ni peor, sino simplemente diferente. Mm, Súper, súper interesante. gracias. Entonces pasamos de esta pregunta a la próxima. ¿Nos puedes contar sobre el origen de las constelaciones familiares, quién las desarrolló y qué influencia tuvo en esta metodología? O sea, ¿quién fue el de la idea, básicamente? Ujú. Bueno, antes de hablar de Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones familiares, quiero aclarar que las constelaciones no tienen ningún tipo de religión, son simplemente una terapia. El padre de las constelaciones es Bert Hellinger, un sacerdote alemán que estuvo 17 años en África, en tribus zulús, como misionero. Entonces, en esos años que él convivió con esas tribus, se dio cuenta cómo las tribus honraban a sus antepasados, respetaban la jerarquía,
incluían a todos los del sistema familiar, fluían con la corriente de la vida se me fue la palabra, como sin tabú, sin juicio y crítica. Entonces, una vez que él terminó sus misiones en África y regresó de nuevo a Alemania, colgó los hábitos y empezó a estudiar psicoterapia. Y las constelaciones es como un híbrido de muchas tendencias o muchas, digamos, corrientes. Está la terapia gestal, neurolingüística, terapia sistémica, entre otros, y todas esas ramificaciones él lo que hizo es que las unió, y lo que es hoy en día es constelaciones familiares. Entonces, Bert Hellinger murió ya hace 4 años. Es Sophie Bellinger, su esposa, la que sigue, digamos, con todo el tema de las constelaciones familiares para poderlo difundir al mundo y que cada día la gente se entere más de esta sanadora herramienta. Sí, no es muy conocida. Y de pronto escuchamos el término constelaciones y nos parece un poco extraño, no nos atrevemos a educarnos, ¿no? A averiguar de qué se trata esta práctica. Así que pues por eso te trajimos aquí hoy. Em, He escuchado, Jade y yo hemos escuchado mucho esta pregunta. Ujú. ¿Qué tipo de problemas o temas se pueden abordar con las constelaciones familiares? Si Mira, en las uno constelaciones lo familiares se pudiera puede. precisar. Claro, las constelaciones familiares se trata cualquier tema, porque ¿qué es lo que se trata básicamente en la terapia? Las emociones. Nosotros, los seres humanos, manifestamos y creamos realidades en base a nuestras emociones. Y esas mismas emociones son las que nos unen a nuestros antepasados. Es decir, yo me uno a mis antepasados a través de cualquier emoción que yo sienta. Y quiero aclarar que todos los géneros son leales a sus géneros. Es decir, en mi caso, yo voy a ser leal a todas las mujeres del sistema de mamá y a todas las mujeres del sistema de papá. Y este es el clásico ejemplo. Si la mayoría de las mujeres de mi familia sufrió de infidelidad y eso les causó rabia y tristeza, yo probablemente por lealtad y amor y sentido de pertenencia al sistema familiar, lo voy a querer hacer exactamente igual a mis ancestras. Entonces yo voy a ir a una fiesta y van a ver 1.000 hombres. 999 son fieles. Y adivinen a quién voy a elegir yo por amor y lealtad a las mujeres de mi familia, al Al infiel, infiel. Ujú. para Ujú. sentir esa misma tristeza y rabia que las mujeres de mi familia sintieron de generación en generación. Y a veces tengo casos que la gente viene a constelar, poner un ejemplo, no sé, el dinero. Y el no tener dinero o el que el dinero no le fluya, eso le genera tristeza y rabia, porque lo que repetimos es la emoción, no importa la circunstancia. En muchas o en la mayoría de los casos repetimos el escenario, pero hay veces en que el alma simplemente busca otros escenarios y resulta que esa persona tiene un esposo extremadamente fiel, pero en el trabajo, en el dinero, con los hijos, la emoción es exactamente la misma que sus ancestras. Entonces, este, básicamente constelamos son las emociones y por eso cualquier tema es constelable. Dinero, familia, trabajo, estafas, jefes, hijos. Lo que sí quiero aclarar es que no se puede constelar el marido, porque hay mucha gente que a veces viene y me dice, Se han ido, no, mi no, no, marido es un corte. inconsciente y yo vengo a constelarlo porque él necesita cambiar. No, No. todos los temas tienen que ver con uno y a lo único que yo le permito son a las madres y cuando los niños son menores de edad. Porque a veces Mm. también tengo madres que vienen y me hacen la cita y me dicen, vengo a constelar a mi hijo. Y por casualidad no pregunté la edad del hijo y el hijo ya tiene 40 años, Un está señor. casado y a ella no le gusta la nuera. Entonces viene a constelar el hijo. Sí, están buscando un Clásico. cambio. Arréglemelo. Bueno, Exacto. y hablando O de arréglela. exactamente, ¿por qué se cree que los problemas de nuestros antepasados pueden afectarnos directamente en el presente? Bueno, fíjense. Cada día
el ser humano está en una constante evolución y salen nuevas ciencias. Se demuestra a través de nuevas ciencias como la epigenética que así como heredamos el tono de piel, el color de ojos, nuestra fisionomía, también heredamos en el ADN las historias de dolor y las cosas no resueltas en el sistema familiar. Entonces, todos los sistemas familiares tienen de todo. A mí me da de verdad a veces que gente dice, no, en mi familia no hay homosexuales, no, en mi familia no hay estafadores, no, imagínense si yo les pongo a ustedes la cantidad de ancestros que tienen atrás, bueno, es No, de infinitas todo. energías o infinitas personas. Entonces imagínense la cantidad de historias que hubo entre esas personajes para que ustedes pudieran llegar aquí. Y nosotros venimos de las generaciones del calladito. Antes, lo ético, lo moral, lo adecuado era que si algo en el sistema familiar no encajaba con lo que socialmente era aceptado, entonces se callaba y eso se apartaba del sistema familiar. Fíjense, o sea, por poner un ejemplo, imagínense la cantidad de hace 200 o 300 años atrás, hombres o mujeres homosexuales que querían vivir su homosexualidad hubiesen dicho, no, es que yo soy homosexual. Eso no era aceptado en la sociedad. Entonces, ellos se casaron, tuvieron hijos, probablemente fueron infieles a su pareja con el sexo que ellos, sea hombre o mujer, y entonces imagínense tú todo lo que ellos tuvieron que tragar porque socialmente no era aceptado. O si por casualidad la familia descubría que era homosexual, simplemente lo sacaban del sistema familiar, que se vaya a la India a vivir, que se vaya a Inglaterra, y ahí está la tía Ana, y más nunca nadie no habló de la tía Ana, o del tío estafador, o del sacerdote que violó, o del el alcohólico, el adicto. Entonces, como digamos el sistema familiar, todos pertenecemos, no cabe la exclusión. Y entonces venimos de sistemas donde hubo mucha exclusión. Entonces, las siguientes generaciones, por amor y por lealtad, vuelven a repetir el mismo patrón para que el sistema familiar lo vea y le dé un lugar a la homosexualidad, a la adicción, a la violación, o sea, todas esas situaciones que digamos que son malas, entre comillas. Nada es bueno ni es malo, sino simplemente circunstancial. Y aquí es cuando yo digo que las constelaciones no tiene que ver absolutamente nada con religión, tiene que ver con un sentido de pertenencia y de amor. Si, no sé, vamos a hablar en el caso a lo mejor del abuso. Todo ser humano abusador en algún momento de niño probablemente fue abusado y eso son cosas que se van callando en el sistema familiar. Entonces, si esa persona abusó, obviamente yo no lo puedo execrar de la familia. Esa persona tiene su puesto en la familia, lo tenemos que mirar, lo tenemos que incluir y desde otro nivel de conciencia a lo mejor ayudarlo para que esa persona tome terapia y pueda salir del hueco de donde está y pueda hacer una vida diferente. Obviamente, nuestros antepasados, hace 200 años atrás, eso era vetado y simplemente lo execrábamos. Entonces, para concluir, digamos, esta pregunta, lo puedo manifestar en mi propia vida. A los 2 años y 8 meses a mi hijo le diagnosticaron espectro de autismo y yo me volví como loca. Es más, pensé que Dios me estaba castigando, me molesté muchísimo con Dios, o sea, me puse bravísima con él sin saber que Dios me estaba mandando la bendición de mi vida, porque gracias a eso y tratando de buscar respuestas de por qué, llegué a las constelaciones familiares y me gustó tanto que por eso hice la formación. Entonces mi hijo vino a mostrarle al sistema la cantidad de hombres con espectro de autismo que hubo generaciones atrás que no lograron tener éxito y eran esos niños, adolescentes u hombres que, ay, pobrecito, él no puede, él es bruto, él no socializa, no, es que él es tímido. Y en mi dolor absoluto y en mi ego, lo primero que hice fue voltear a ver al padre de mi hijo y decirle, porque tus genes alemanes y mis genes
ecuatorianos son azules y los tuyos fueron los que vinieron dañados. Y cuando empecé a trabajar este tema, adivinen quién era el primer espectro autista en mi familia. ¿Quién? Mi padre. Mi padre se enamoró a los 32 años de mi madre de 17 años. Estuvo 10 años detrás de ella cortejándola, porque los espectros de autistas son muy fieles a sus sentimientos. Ah, Hasta que finalmente mi madre aceptó casarse con él. Mi padre murió de 92 años, nunca tuvo un amigo intelectualmente súper alto, que por eso le costaba socializar. Y en el año 80, becado el gobierno venezolano, se graduó summa cum laude de la Complutense de Madrid y el rey de España le entregó el título porque nadie había hecho una tesis doctoral como él. Entonces, cuando tú vas uniendo las piezas del rompecabezas, y dices, wow. O sea, y por supuesto, mi ex esposo es espectro autismo porque él es inteligentísimo, ingeniero que trabaja con alta tecnología de refinería, tiene 3 amigos y, ¿sabes? Empiezas a ver que realmente esto es generacional. Lo que pasa es que sí. antes no lo conocíamos. Y el espectro autista que yo más admiro y siempre digo que mi hijo en algún momento en su rama va a llegar a ese mismo éxito es Messi. Messi es espectro de autismo y su don Sí. es el fútbol. Entonces, todos estos niños traen un Mm, don, lo que simplemente tenemos que abrazarlo, integrarlo con amor y esto es parte de mi sistema familiar. claro, apreciarlo, verlo desde un lugar de conciencia. ¿Cuándo te enteraste de Exactamente. lo de tu padre? Mira, lo que pasa que es que, claro, a los 2 años y 8 meses, mi hijo empezó a hacer terapia y un día, tendría él como 6 años, salimos porque mi mamá de verdad y mi padre estuvieron conmigo apoyándome en todo. Y un día salimos y mi mamá me dice, Aniel, que yo tengo como un año haciendo check, check, check. Y todo coincide con tu papá. Es que tu papá es autista y ahora lo entiendo. Por eso es que, bueno, imagínate que mi mamá a veces le decía, pero ¿por qué usted no sale con amigos y juega dominó y se toma un trago? ¿Por qué todo el tiempo está aquí en la casa? Y yo le Socializa digo, un mamá, poco. pero ¿cuántas mujeres no quisieran que el marido estuviera en la casa? Pero bueno, y definitivamente ahí lo entendí. Y bueno, hoy en día mi hijo, y fíjate la diferencia como la percepción. Te lo hubiese contado hace 10 años y hubiese llorado literalmente aquí con ustedes. Hoy en día, mi hijo tiene 16 años, eso fue hace 13 años, es un adolescente inteligentísimo, espectacular, muy selectivo a la hora de socializar, porque no todo el mundo es amigo de mi hijo, Sí. y juega ajedrez, hace karate, es cinta marrón en karate y porque lo hemos drenado mucho a través del deporte y hace natación. Tiene 2 amigos en el colegio y le gusta una niña desde 4º grado. Ay, Dios mío, fiel Bien, y a la ahorita muerte. está en 4 año. Entonces, ¿sabes Ay, qué? qué Mi hijo es lindo. maravillosamente perfecto. Lo que pasa es que a veces, como él no encaja dentro, sobre todo en las sociedades latinas, aquí en Estados Unidos apenas tengo 8 meses, veo que hay mucho más Sí. inclusión hacia lo diferente, pero en Venezuela, Caracas específicamente, es una ciudad muy retrógrada, Mm, muy, digamos, en sus convicciones, y si tú no cumples el patrón, entonces mm. no entras. Y mi hijo de verdad ha sido para mí mi gran maestro. Yo soy un antes y un después de mi hijo, y definitivamente hoy le doy gracias a Dios y todos los días le pido disculpas por haberme puesto tan brava con él. Hoy en día abogas por los derechos de las personas neurodiversas, que entendemos Exacto. que en verdad son extremadamente inteligentes. Pero Qué fíjense, lo que les quiero bonito. decir es eso, hay que darle un lugar a lo que a lo mejor no entendemos del sistema familiar. Y eso es Sí, todo. sí, absolutamente. Sabemos que las constelaciones familiares son parte de las llamadas terapias sistémicas, pero ¿cómo se diferencia de otros enfoques similares? ¿Qué las hace únicas? Bueno, miren, les voy a ser muy honesta. Todavía la ciencia de la psicología no le ha podido dar un lugar a las constelaciones familiares. Y es porque básicamente eh, el, el- la creencia es que somos energía.
Entonces, Mm, básicamente se trabaja cuando es individual, que también sea individual o a través de muñequitos. Y eso sí se puede llamar como una terapia sistémica donde de acuerdo vamos a poner el clásico ejemplo, mi marido me es infiel y eso me genera rabia y tristeza. Entonces, una mm, vez que ya definimos, se constela un tema y la emoción que me genera ese tema. Y a veces la gente mm, inclusive me dice, es que estoy aquí y no sé ni qué vine a hacer. No tienes que saber absolutamente nada. Simplemente mm. está. Porque a través de repreguntar vamos sacando el tema y a la emoción. Entonces, lo trabajo así, individual, online o presencial. Y una vez que esos muñequitos van representando familias, o sea, personajes de nuestra familia, que a medida que vamos ordenando, porque eso es otro tema, es muy importante el orden y la jerarquía, porque nada en desorden llega. No llega ni el amor, ni el dinero, ni la salud, nada. Entonces, lo que hacemos es que básicamente ordenamos. Y en la medida en que yo voy ordenando, le voy develando al paciente o al cliente, como lo quieran llamar, quién es quién. Y muchas veces nos encontramos a lo mejor ejerciendo el rol de, esto es muy típico, sobre todo en las mujeres, quiero ser mamá de mi mamá. Porque entonces la realidad es que estas nuevas generaciones tuvimos mucho más oportunidades que nuestras madres, por lo menos en mi caso yo logré llegar a una universidad, a un posgrado, mi mamá apenas se graduó de high school, entonces claro, Ujú. yo tengo mucho más nivel de conciencia que ella, pero no me puedo olvidar que ella es la grande y yo soy la pequeña. Y a Claro. veces uno por amor se pone en el lugar de la abuela y quiere básicamente enseñarle a mamá o que mamá piense como nosotros. Si nosotros Sí. hacemos eso, estamos en desorden absoluto. Mm, Entonces, yo digo que las constelaciones, bueno, y la grupal es que básicamente yo lo hago máximo para 7 personas, donde en vez de muñequitos, los representantes vienen siendo personas. Lo que no se explica es que eso, por eso todavía la psicología le ha dado, o sea, le cuesta todavía como darle y le ha puesto el nombre de su terapia lugar. sistémica como para ponerlo un poco más aceptable dentro de la ciencia como tal, es que el representante que uno elige, cómo adopta la energía, sea de papá, del abuelo, de algún antepasado, y si quieren ver, digamos, o entender un poco más acerca de las constelaciones grupales, las invito a ver mi otra yo en Netflix, se llama en inglés My Other Self. Es Ujú. una serie turca donde inclusive me sorprendió muchísimo que los musulmanes hayan hecho una serie que son tan cerrados acerca de las constelaciones familiares porque definitivamente son extremadamente sanadoras. Sí, lo pondremos aquí en la descripción para que todas las personas lo puedan ir a ver y educarse un poquito más acerca de este tema y tengan preguntas. Siento que la idea de uno abrir esa conciencia es ser curiosos con todos estos temas, ¿no? Indagar un poquito más. Bueno, y quiero dar 2 películas más que probablemente la vieron, pero no, ni siquiera como no conocen el tema, no se dieron cuenta que son películas de Disney de constelaciones. Coco es constelaciones puras y El Sí, Encantado también es constelaciones puras. el encantado no lo conozco, Coco sí, pero ahí ya Ajá. está, lo vamos a poner en la descripción. El Encantado es una película que yo creo que tiene como 5 años de Disney espectacular y de verdad que ahí habla. Es más, esta inclusive ejemplifica más que Coco de cómo el rol de cada personaje en el sistema familiar y por eso se llaman constelaciones, porque son un equilibrio y cualquier movimiento que haya, como todos estamos Lo enlazados, desordena. cualquier movimiento que haya en el sistema familiar nos afecta a todos. Ujú. Sí, Yo me he percatado también que hoy por hoy muchas de las películas se están enfatizando no solamente en las constelaciones, pero también en esos traumas que muchas veces no se hablan, que sería básicamente lo que se está hablando de las constelaciones, pero desde el punto de partida de la sanación. O sea, nosotros muchas veces tendemos, y a todos nos ha pasado a juzgar de por qué soy pobre, de por qué esto. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de
por algo estamos aquí, por alguna razón estamos aquí. Entonces yo creo que es la tendencia de nosotros llegar a juzgar los antepasados y lo que pasó antes y lo que uno no sabe, porque lo que uno no sabe y uno no pregunta, pues queda como que en el olvido, queda en la nada. Entonces, bueno, en estos últimos años yo he visto muchas películas que hablan no solamente de constelaciones, sino de ámbitos bien fuertes, los traumas, violencia doméstica. Y yo, o sea, me pongo bien feliz porque en nuestro tiempo era solamente la princesita que se casa con el príncipe, se da un besito, y ya, y quedaba ahí. Entonces, ver Mm. ahora que se está normalizando tanto estos temas en las pantallas grandes y todavía a lo mejor los niños, como esta película que salió no hace mucho, que trata también de los sentimientos y cada color representa algo. Uf, Ah, divino. Inside Out, infinitamente Sí, Exacto. espectacular. Entonces, intensamente, sí. Intensamente es, ajá. ajá, entonces esas pequeñas cosas que a nosotros no pudimos ver eso, que nosotros lo estamos viendo ahora de adultos, que nosotros estamos cambiando estas generaciones. Entonces, bien Sí. importante enfatizar en esto. Entonces, para finalizar, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿qué pueden esperar después de participar en una constelación? Y seguida de esta ¿es algo que tiene un impacto inmediato o esto toma tiempo en integrar los cambios? Bueno, Ujú. fíjense, yo les voy a decir una cosa, porque a veces la gente cree que con una constelación todo es mágico y todo se arregla. Quiero hacer una acotación entre paréntesis que se me olvidó Mm. cuando tú hablaste de los traumas. Fíjense, nosotros tenemos un niño interior que vive dentro de nosotros. Entonces, cuando somos pequeños, papá o mamá nos causaron heridas sin querer. Entonces, cuando un niño es pequeño, él hace con el progenitor, que es bueno, hace una lealtad absoluta y termina repitiendo el patrón. Y con el progenitor malo, termina enjuiciándolo y criticando y termina repitiendo el patrón exactamente igual o peor. Por eso es tan importante nosotros ya como adultos tomar responsabilidad de nuestra historia y entender que papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron y nos dieron el regalo más precioso que un ser humano le puede dar a otro, que es la vida. Y somos nosotros los que tenemos que responsabilizarnos por ello, porque es que a veces tengo personas de 60 o 70 años y me dicen por culpa de mi mamá o por culpa de mi papá. Eso ya Sí. no cabe. La única responsable de darle a ese niño o de sanar eres tú mismo. Entonces las constelaciones básicamente hacen que trabajan un tema específico y ese tema vamos a decir, lo solucionamos, entre comillas. Pero a medida que nos vamos trabajando, vamos elevando nuestro nivel de conciencia y vamos viendo otros asuntos en el sistema familiar a trabajar. Una constelación es más rápida o menos rápida dependiendo del nivel de conciencia de la persona y de lo que el alma esté dispuesta a transformar, porque ni siquiera es cambiar, a transformar. Entonces, una Mm. persona que se ha venido trabajando en terapia, que ya tiene su tema definido y sabe perfectamente, a veces simplemente es quitarle el tapón y a las 2 semanas o el mes me llama, ¡wow! Todo se aclaró, el mapa llegó, o sea, increíble, porque esa persona venía años trabajándose con otras terapias. Entonces tiene un nivel de conciencia alto y la constelación fue rápida, el resultado. Hay gente que también hace terapia, pero a lo mejor no es tan constante, entonces es un nivel de conciencia medio y puede ser 6 meses. Y hay gente que simplemente apenas está iniciando terapias o está empezando a trabajar sus propias heridas, entonces 1 año o 2 años. Eso depende de lo que cada quien esté dispuesto a trabajarse y sobre todo a ver su historia desde otra mirada, porque las constelaciones Mm. familiares nos ayudan a ser más empáticos con nuestra historia y una vez que logramos integrar nuestra historia en el corazón y la bendecimos y la amamos, sabemos de dónde venimos y con Mm. esa misma mirada podemos saber hacia dónde queremos ir. Esa empatía con nosotros mismos, qué tan importante es para darnos ese permiso de sanar, Y con porque nuestros todo lo antepasados. merecemos. Exacto. Anielka, muy groseras Yerimar y yo de no permitirte presentarte aquí con nuestra audiencia. Entonces, si pudieras decirnos
quién eres y comentarnos brevemente qué haces, porque ya pues en el transcurso de este episodio nos dijiste, pero si nos Ya. quieres dar esa introducción formal. Bueno, mira, mi nombre es Anielka Ulloa, tengo una página en Instagram de más de 100.000 seguidores, apenas tiene 2 años y comencé esto como un emprendimiento de querer ayudar al otro desinteresadamente y de verdad que cada día se van sumando más personas a mi comunidad. Se llama @soyaranja y aranja, soy aranja en sánscrito, en el lenguaje en el lenguaje de lo que fue los primeros cristianos, significa bosque. Entonces, la idea es que mi comunidad es un bosque para cada persona que llega con su árbol genealógico, conformamos una comunidad de querer sanar. Transcurrido el tiempo, quise ennichar, digamos de alguna manera, mi página, ayudar a mujeres que están solas con la responsabilidad emocional y económica tras un fracaso amoroso y que se pusieron una coraza y que de alguna manera quieren manifestar de nuevo una relación de pareja desde el amor y el respeto. Entonces, ¿por qué este tema? Porque es basado sobre mi propia historia personal. Yo me divorcié con niños de 2 años y 4 años. Realmente pasé 14 años divorciada porque me costó mucho superar de alguna manera el que mi matrimonio no funcionara, porque todos nos casamos para hacer la casita feliz y morir con esa persona. Pero bueno, también mi ex esposo hoy en día fue mi gran maestro. Créanme que fue mi gran maestro. Hoy lo honro, le doy su lugar que le pertenece, que es de mi esposo, el padre de mis hijos. Y una vez que yo entendí qué heridas de infancia me impulsaron a elegir el padre de mis hijos y que definitivamente él no era el responsable o la vida era el responsable, sino que era yo que tenía que sanar. Hace 3 años comencé una relación a distancia. Mi actual esposo estaba en Filadelfia, yo en Caracas. Y bueno, me casé este año en marzo del 2024 y por eso vine a vivir a Filadelfia. Y es un hombre maravillosísimo, tengo una relación no perfecta, pero sí desde el amor y el respeto, que yo creo que eso es la base para poder construir. Y finalmente Dios me escuchó porque siempre pedía un compañero de vida y alguien con quien envejecer. Entonces, esa es la razón por la cual estoy en Filadelfia y creo que también Dios me trajo aquí a esta ciudad como para darle un poquito de luz, ayudar a la comunidad y bueno, estoy al servicio de quien lo requiera y desde el amor y desde la infinita ayuda que yo pueda brindar desde mi propia experiencia. Amén, amén. Gracias, gracias. Acá súper bienvenida y felicidades por ese matrimonio. Te deseamos mucho, Gracias, les deseamos mucha prosperidad. gracias, gracias. Bueno, ya estamos terminando para culminar. Muchas gracias por todo lo que compartiste el día de hoy. Aprendimos mucho. Entonces, como siempre, le decimos a las personas que si tienen preguntas, que te sigan por Instagram, que hagamos de esta comunidad una comunidad más estable, más grande y sobre todo sanar esas heridas, ese niño, esa niña que tenemos adentro. Entonces, nos compartiste herramientas muy poderosas. Y siempre les digo a todo el mundo, no se olviden de seguirnos por YouTube, por Spotify, por TikTok y por Instagram. Fue un placer tenerte el día de hoy y Gracias a nos vemos ustedes. pronto. Te me cuidas. Vale, Estaremos gracias por la colaborando. invitación. Con Chao. mucho Gracias amor. a Gracias por tu ti. tiempo. Buenas Gracias. noches. Igual. Bye. Chao. Chao.